presentación. Hoy vamos a, bueno, varios recordatorios. Primero, uno, que no olviden que el miércoles es el Día del Niño, entonces es muy importante. Entonces, si tienen niños en su casa cerca, háganles algo. Algo bonito, obviamente, no algo feo. No, pero no, lo relevante es que tenemos clase el jueves, pero el próximo lunes es feriado largo, ¿verdad? Para que lo tengan presente, porque la vez pasada, creo que a mí se me olvidó avisarles eso y varios de ustedes seguro se levantaron temprano a intentar recibir una clase que no iban a recibir. Y la otra sería que entonces, después de ese feriado largo, yo seguro les presento la primera guía, ¿verdad? Que ya nos toca presentarla, ¿verdad? Pero bueno, para que tengan claro eso, en estas clases vamos a ver el liberalismo como corriente y hay dos materiales que vamos a trabajar en este tramo. Este es uno de Pío Víquez, ¿verdad? Son los textos de Pío Víquez. Son artículos de periódico. No es un texto largo, sino que son una serie de artículos seleccionados por Eugenio Rodríguez Vega, pero que a mí me parecen extraordinariamente representativos de lo que el pensamiento liberal es. Y lo segundo es este texto que ustedes tienen acá, bueno, aunque tiene extras, ¿verdad? Tiene Marcando Leña de Aquileo Echeverría y tiene un texto de Rubén Darío sobre Aquileo Echeverría. El texto propiamente dicho que ustedes tienen que leer y tienen que estudiar y seguro vamos a intentar hacer algo como en equipo con esto, vamos a ver, es este poema. En la propaganda política, la firmita, se llama, de Aquileo Echeverría. Entonces, primero hay dos cosas antes de pasarle la presentación que quiero comentarles para que lo piensen. Uno, hay una dificultad que ya ustedes habrán notado, ¿verdad? En estos primeros textos, ¿verdad? Donde vamos a estudiar esto. Lo comentaremos un poco más en la exposición, que aquí lo que está, digamos, aquí está hablando la institución, literalmente, ¿verdad? Es decir, es muy raro leer autores que son los nombres de premios, ¿verdad? Todos los liberales, digamos, ustedes van a leer a Pío Víquez y a Aquileo Echeverría. El Premio Nacional de Ensayo de este país, o sea, el premio que si uno es un intelectual, ¿verdad? Es el reconocimiento, digamos, a una vida dedicada al intelecto y al pensamiento crítico y a la comprensión del país, ¿verdad? Es el Aquileo Echeverría, ¿verdad? De hecho, nuestra facultad tiene un par de premios Aquileo Echeverría. Pero digamos, sería como, si usted se dedica a las ciencias humanas, digamos, a las ciencias sociales y a las humanidades, sería el signo de que has llegado al tope de tu carrera, ¿verdad? O sea, no al tope al final, sino al punto más alto de tu carrera. Y Pío Víquez es el nombre del Premio Nacional de Periodismo, ¿verdad? Entonces, si usted es un periodista, si usted se dedica al periodismo profesional, ese es el signo de que estás también al tope de tu carrera, ¿verdad? El premio, creo que el último, no estoy muy seguro quién ganó el Aquileo Echeverría el año pasado, pero bueno, nosotros vamos a leer varios autores,
sí, varios autores que lo ganaron. Y el Pío Víquez lo ganó Diego Delfino el año pasado. Entonces, eso. Y todos los autores liberales, ahora nosotros solo vamos a estudiar dos, los que al profesor le parecen más representativos. Hay uno que no vamos a estudiar, que deberíamos estudiar, y es un poco injusto que no lo estudiemos, que es Antonio Zambrana, pero Zambrana es una anomalía dentro del liberalismo costarricense, ¿verdad? Puede ser que sea el más interesante, pero es el más anómalo también. Entonces, yo me incliné más por la tipicidad, por lo que me parece un caso más típico, ¿verdad? Igual Zambrana merecería un curso solo para él. Y entonces aquí tenemos una dificultad, ¿verdad? Toda esta generación liberal que vamos a estudiar, yo escogí dos, pero podríamos haber escogido otros, y todos son los nombres propios de instituciones, todos, ¿verdad? Mauro Fernández es el nombre del principal colegio de Tibás, ¿verdad? En los principales cantones del país. Ascensión Esquivel Ibarra es el nombre de varias escuelas. Bernardo Soto es el nombre de la principal carretera que tiene el país. ¿Qué más? Tomás Guardia creo que es el nombre de varios museos. Digamos, no hay ninguno de esa generación. Bueno, Cleto González Díquez es el nombre de la principal plaza del centro de San José, ¿verdad? No hay autor de esa generación que no se le haya dedicado un premio, una escuela, una carretera, un museo, ¿verdad? Entonces, digamos, es un pensamiento que habla desde la institución siempre. Y eso es muy llamativo. Y hace muy difícil, digamos, como acercarse críticamente a ellos, ¿verdad? Aunque sobre ellos se ha escrito más críticamente. Y sin duda son los arquitectos espirituales de la nación, ¿verdad? Es decir, eso no ha desaparecido. Los que construyen el Estado Nacional en el sentido técnico del término, es decir, sus leyes, los edificios, las carreteras, las escuelas, los cuarteles de policía, eh, que permiten que Costa Rica sea una nación viable, ¿verdad? Eh, más o menos en los límites de lo que es posible, una nación viable en un país semicolonial, son todos liberales, ¿verdad? Y además, no solo es que construyen físicamente esas cosas, sino que la llenan de espíritu, de ánima, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, estudiamos Aquilo Echeverría y Pío Víquez justamente porque vamos a ver, digamos, a ustedes uno podría estudiar también esto desde el punto de vista de la arquitectura o desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, ¿verdad? O desde el punto de vista de la historia de los teléfonos, como lo intenta hacer Gerardo Fumero, pero es más difícil para uno, ¿verdad? Es decir, nosotros somos bueno, el profesor no es profesional en ninguna de esas cosas y alguno de ustedes puede ser que lo sea, entonces puede hacer el intento, ¿verdad? Es decir, si alguno de ustedes es arquitecto o ingeniero, que puede ser, eh, puede intentar hacerlo. Eh, pero yo me quería concentrar sobre todo en la construcción de dos grandes niveles de la esfera ideológica y dos grandes niveles de, de eso que podríamos llamar la opinión pública, ¿verdad? O el sentido común compartido de los costarricenses, que es la literatura y el periodismo, ¿verdad? Son dos grandes claves para entender eh, el pensamiento como tal, ¿verdad? Eh, entonces vamos a ver primero vamos a ver cómo vamos a ir introduciéndonos a todo el ambiente cultural
y luego podemos ir viendo más lo que los textos nos revelan, propiamente dicho, en otra clase. Ah, bueno, esas dos cosas. La tercera cosa, que es por lo menos importante, ayer estaba volviendo a revisar los materiales de clase y pensando en la clase. La otra cosa difícil es Aquileo Echeverría. Esta es la otra cosa que les quería hacer la advertencia. ¿Por qué? Y aquí, momento de la historia personal del profe. Yo sé que a uno no le gusta cuando los profes empiezan a hablar historias personales porque da la sensación de que es que no prepararon la clase y empezaron a hablar de su vida. Pero no, no es el caso. Y a mí también me caía mal cuando hacían eso. No estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de un profesor genérico, un objeto abstracto llamado profesor. Por si acaso. Además, esto queda grabado, entonces no debería decir eso en algo que va a quedar grabado. Eh, pero digamos, aquí hay un punto que es que puede ser que a ustedes les pase, porque creo que a mí me pasó y creo que puede ser útil, que es lo siguiente: yo odiaba a Aquileo Echeverría. A mí siempre me gustó la poesía, mucho, digamos, no, no es tan fácil que a uno le guste en general la poesía, a mí siempre me gustó. Eh, a ustedes no tiene por qué gustarles, pero no, digamos, este no es un curso de poesía, entonces usamos la poesía no porque sea bonita, sino por lo que nos permite ver, ¿verdad? Eh, digamos, si alguien quiere estudiar cosas de poesía profesionalmente, tiene que ir a literatura, no a filosofía. Pero yo siempre tuve o sea, me caía mal lo de Aquileo Echeverría, siempre me parecía insoportable, ¿verdad? Este, yo creo que por una cosa medio unilateral que es, yo vengo de un ambiente muy, muy urbano, ¿verdad? Y, no hay expresión para eso en costarricense, pero los mexicanos le dicen a eso chilango, que es la gente que nació en el puro DF, ¿verdad? Y que no conoce más que el DF. Y los londinenses le dicen a eso cockney, ¿verdad? Que también son la gente que solo conoce Londres. Entonces, digamos, yo vengo de un ambiente muy urbano, de una educación muy urbana, pero mi familia por parte materna es de Guanacaste profundo. Eh, entonces, digamos, yo de niño siempre encontré un contraste muy fuerte, ¿verdad? Entre la vida del campo y la vida de la ciudad. Eh, y no me gustaba la vida en el campo, ¿verdad? Eh, ya luego eso cambió cuando fui adulto y pero de adolescente, de niño no me gustaba. Eh, y Aquileo Echeverría siempre me pareció como una idealización, digamos, de la vida rural, cuando a mí no me gustaba, ¿verdad? Cuando, digamos, yo veía como los aspectos más desagradables, digamos, de la vida en el campo. A mí me parecía un poco una idealización. Y esa idealización además la veía mantenida en la televisión, ¿verdad? Como en Miguel Salguero y en Emeterio Viales. Digamos, siempre hay una versión como idealizada ideológicamente de la vida campesina, ¿verdad? Y eso eventualmente uno pues no le agrada, ¿verdad? Puede no agradarle. Eh, entonces, digamos, no me gustaba Aquileo Echeverría. Y además, ya luego en la universidad, esto lo pueden ver y esto es muy llamativo, ya luego con un poco de pensamiento crítico uno se da cuenta, cada vez que a una institución le da un arranque de nacionalismo, ¿verdad? Por alguna cosa, eh, lo que se les ocurre es poner a sus funcionarios a hacer las concherías de Aquileo Echeverría. Entonces ustedes pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Y van a encontrar funcionarios del Instituto Tecnológico haciendo concherías, funcionarios de la UNED haciendo concherías, no sé, trabajadores del Archivo Nacional haciendo concherías. La única que hay es, bueno, hay dos que se representan mucho siempre, concherías y el trato frustrado, ¿verdad? Pero concherías por mucho, y además había que aprendérsela de memoria en el colegio.
y bueno, y obviamente yo me lo aprendí. Y siempre estuve muy peleado, muy peleado con él. Y luego, después de que empecé a estudiar más este problema y sobre todo cuando quería intentar entender en qué consistía el liberalismo costarricense, hubo toda una reconciliación con Aquileo Echeverría, y hubo una cosa que yo no terminaba de entender nunca, que vamos a intentar entenderlo en el texto, que es que Rubén Darío, quien yo siempre he considerado que es no sé, el mejor. Si me empujan a hablar rápido, digo que es el mejor poeta del mundo. Pero bueno, está Shakespeare, entonces, uno de los dos mejores. Este, pero digamos, o sea, siempre me pareció un poeta, digamos, de estatura universal. Y Darío sostenía que el mejor poeta que tenía Costa Rica era Aquileo Echeverría. Y yo aquello no lo entendía. No, decía, no entiendo esto, no tiene sentido. ¿Por qué Rubén Darío está diciendo esto si este señor es la cosa más ridícula que hay? Y claro, es que hay que desentrañar la historia para entender qué es el punto. Hay que desentrañar un poco la historia para entender qué es el punto. Entonces, lo que sí yo creo es que Aquileo Echeverría tuvo una muy mala suerte, que es que quedó transformada en una institución, ¿verdad? Eh, digamos, quedó atrapado en una narrativa discursiva que es la del abrigo sencillo. Y se supone que la primera piedra es la de Aquileo Echeverría. Sobre la idea del concho de Aquileo Echeverría se va a construir mucha de la mitología alrededor del abrigo sencillo. Pero yo creo que todo es un malentendido. O sea, a la conclusión a la que he llegado es que todo es un gran malentendido, en el sentido de que lo que la inmensa mayoría de la institución cree que Aquileo Echeverría dice, no es lo que dice. Y la razón por la que nosotros deberíamos estudiarlo y estudiarlo con detalle no es porque represente, o sea, porque sea la representación estética de los valores más íntimos de lo que el ser costarricense es, que es como normalmente se le presenta a Aquileo Echeverría, sino exactamente por todo lo contrario, por todo lo contrario. Eh, y digamos, esa lectura, que es la lectura oficial de Aquileo Echeverría, la lectura institucional, la que hay que hacer en el colegio, todo esto, a mí por lo menos me parece que lo único que demuestra con claridad es que no ha sido leído, ¿verdad? Leído en el sentido profundo del término, intentar entender qué es lo que nos está transmitiendo. Pero bueno, eh, esa es de antemano, digamos, mi lectura, como para que la sepan, y vamos a ver si lo logro convencer de que bueno, que esta tendría que ser la clave de lectura, ¿verdad? Pero primero vamos a hacer un poco de rodeo por, 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 por el liberalismo, ¿verdad? Entonces, lo que convencionalmente nosotros le decimos el liberalismo tiene como característica central, y esto es muy importante, que es el momento cultural de tránsito del mundo patriarcal al mundo capitalista, ¿verdad? Y es el marco eh, económico, político, cultural, donde se dan las primeras polémicas filosóficas costarricenses, y por eso es que hay que estudiar. En el mundo patriarcal, ahí lo que quiero decir es un mundo donde el patriarca, el jefe de la casa, es la principal institución social del país, ¿verdad? Y esa institución social se traslada hacia el conjunto de la vida social. Una de las características que tenía el cafetal, la producción cafetalera, es que es una forma de producir que es estacional, es jerárquica, y necesita mucha obra, mucho trabajo familiar, ¿verdad? Eh, y en ese marco, digamos, la familia, entendida como la familia patriarcal, el padre de cabeza, la madre y un montón de hijos, ¿verdad?
una marimba de huilas, para usar la expresión que son los costarricenses, era el corazón de la vida social, ¿verdad? Esa forma de entender el mundo social, luego, sin que terminara de desaparecer, porque el patriarca va a seguir siendo un elemento muy importante de la sociabilidad costarricense, pero ya no como patriarca, sino como caudillo, es otra cosa, ¿verdad? Se va a mantener, pero va a haber un elemento clave que es la organización capitalista de la vida social costarricense alrededor de la producción y la exportación de café, ¿verdad? Y eso va a ser una marca que va a estar en el soporte de las instituciones y de la cultura y el espíritu costarricense por 150, 160 años. Una marca muy larga. Yo les había dicho que la primera generación que yo creo que está netamente separada de la cultura del café, de la cultura del cafetal y de lo que eso implicó es la generación de ustedes, ¿verdad? Todavía la mía no. Todavía la mía depende. Yo les había comentado que en el año 98, cuando yo estaba finalizando el colegio, hubo un debate muy grande, muy acre en el país por la extensión a 200 días del curso lectivo. Antes teníamos 168 días de clase. Y un debate y un punto de debate que era un punto fuerte, tanto para los que estaban a favor como para los que estaban en contra. Pero uno de los puntos y muy importantes en el debate era quién iba a recoger café. Es decir, si los huilas quedaban en clases hasta diciembre, ¿verdad? Como es ahora, como y como probablemente fue el colegio de ustedes, ¿verdad? ¿Quién va a recoger el café? Si todo el mundo está en clases, si la corte de café empieza desde noviembre, ¿verdad? Y eso a ustedes les puede parecer medio absurdo, ¿verdad? Ya, pero todavía en el año 98 en Costa Rica, en la Costa Rica urbana, ¿verdad? No es que en la Costa Rica de Moravia, ese debate era parte de los debates que tenían los profesores, los papás, quienes estaban a favor, quienes estaban en contra. Al final se impuso la extensión del curso lectivo, no tanto porque yo creo, me parece que no tanto por una idea de que iba a ser un beneficio neto educativo para los estudiantes, que eso todavía está en discusión, si lo fue, sino porque ya estábamos en el ocaso, ya en el atardecer absoluto, digamos, del mundo asociado a la producción del café, ¿verdad? Es decir, eso ya había llegado a una declinación ya sin vuelta atrás, ¿verdad? Y eso facilitó esas cosas. Pero estamos hablando de algo que pasó hace 20 años, ¿verdad? Entonces yo creo que eso hay que retenerlo, digamos, dentro de las definiciones, y yo creo que además eso les da una gran ventaja crítica a ustedes frente a las generaciones anteriores, ¿verdad? Porque ese universo ya para ustedes no existe. No solo es que es lejano, sino que no existió ya, ¿verdad? Como les había dicho, por convención, pero recuerden que es una convención, vamos a decirle liberalismo costarricense a esto, pero eso es un error también, ¿verdad? Es decir, en realidad lo que deberíamos decir es positivistas costarricenses, es la forma correcta de decirlo filosóficamente. Como tendríamos que cambiar la historia del pensamiento costarricense, no lo vamos a hacer aquí, porque para eso se ocupa una batalla cultural e ideológica más larga, pero para que sepan, en realidad eso es un error desde hace mucho tiempo. Si les interesa leer, esto no es un curso de pensamiento latinoamericano, pero si les interesa leer un poco más sobre la historia del positivismo, aquí un poco de autobombo del profesor, hay un artículo mío sobre la historia del positivismo boliviano, que es una de las formas de positivismo en América Latina, que lo pueden revisar en la revista de filosofía. Fue un tema que me pareció muy interesante en algún momento de mi vida. Aquí un texto de Oscar Terán sobre el positivismo latinoamericano,
Porque esto es importante, ¿por qué? Porque el positivismo fue la primera gran corriente de la historia del pensamiento latinoamericano de conjunto y marcó la cancha de cómo se hace pensamiento político, cómo se hace filosofía, cómo se hace economía en América Latina, ¿verdad? Hasta nuestros días, eso no es que haya desaparecido. Y Oscar Terán, que es un autor marxista argentino, es uno de los traductores del Capital, dice esto sobre el positivismo, que a mí me parece que es muy importante, porque también cabe para entender al liberalismo costarricense. ¿Okay? Dice, la amplia difusión del positivismo latinoamericano, que también eso sigue marcando hasta nuestros días, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros le decimos el liberalismo costarricense es dominante desde 1860 y empieza a declinar hasta 1930, 1940, depende de cómo se da la contabilidad, ¿verdad? Pero quiere decir, domina por 80, 90 años el mundo cultural y espiritual de Costa Rica, ¿verdad? Todavía hasta nuestros días hay una gran añoranza sobre lo que estos señores significaron, que yo creo que a veces es un poco por desconocimiento, pero digamos, la estela de una especie de generación dorada, ¿verdad? De la generación del Olimpo, para usar el término que se usa, sigue estando ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero que ya les había dicho, una de las principales cosas es que su fuerza reside en una asombrosa capacidad para hablar desde la institución. Eso es así en el liberalismo. Cuando uno lee el liberalismo, es la institución lo que está hablando. Dicho éxito remite al proceso de formación del Estado, también en Costa Rica, es decir, el Estado no se hubiera formado si no lo hubieran empujado estos señores y lo hubieran animado y lo hubieran hecho toda la labor de ingeniería social que implicó la construcción del Estado a finales del siglo pasado. De hecho, tanto la mayor incorporación al mercado mundial como las tareas de homogenizar las estructuras sociales provenientes del periodo de enfrentamientos civiles postindependentistas y los aportes migratorios se resolvieron en general mediante una centralización del Estado. Entonces, también está el tema de la incorporación al mercado mundial, que en el caso de los liberales es una incorporación doble por la vía del café y luego por la vía de la economía del enclave, de la que también son responsables, ¿no? Con la construcción del ferrocarril y luego de las plantaciones de banano en el Atlántico del país. En el caso de nosotros, la homogenización de las estructuras sociales provenientes del periodo de enfrentamientos civiles postindependentistas, sobre todo es la relación con Centroamérica, ¿verdad? Es decir, el ciclo largo de guerras civiles que vive toda Centroamérica y de la que nosotros también participamos, tiene que ver con un enfrentamiento militar muy acre entre un sector de las élites que quieren reunificar Centroamérica y que les parece que eso es lo más viable para hacer, y otro sector de las élites y de las potencias locales que sostienen que es mejor una Centroamérica dividida, ¿verdad? Que es la tesis que se termina de imponer. Pero esa tensión dura hasta los años 20 del siglo XX. Es decir, no es que se resuelve cuando muere Morazán, ¿verdad? Esa tensión se mantiene por 60 años más todavía y sigue siendo determinante. Y bueno, un poco no se ha terminado de resolverla, ¿verdad? Pero digamos, ya luego las élites ya no se plantean la unificación centroamericana como proyecto. Por lo menos la unificación constitucional. Los aportes migratorios, esa es la otra clave, cómo incorporarlos a un marco nacional. Y además, en países de poblamiento aluvional como Argentina, como Uruguay, el dispositivo positivista es la cuadrícula clasificadora que le permite ordenar los datos de una sociedad visualizada como excesivamente heteróclita
y en aquellas otras naciones con un fondo indígena sumamente denso, como México, Perú o Bolivia, ¿verdad? Eh, entonces el dispositivo positivista ayuda mucho a ordenar los datos de una sociedad estamental y cada vez más heteróclita, cada vez más compleja, ¿verdad? Que mezclaba por un lado la herencia indígena, la diáspora africana y luego la migración aluvional europea. O sea, las tres cosas tienen que de alguna forma ordenarse, mezclarse, jerarquizarse, ¿verdad? Eh, y darle sentido nacional, ¿verdad? Por eso, sobre todo en ese caso, el caso mexicano es el más, como el más expresivo, ¿verdad? De la forma en la que el positivismo sirvió, porque la idea del México mestizo surge sobre todo como una estrategia, un dispositivo discursivo institucional de los positivistas mexicanos para ordenar el pasado indígena, el pasado colonial, el nuevo proyecto positivista mexicano, donde el mestizaje conecta, la parte española conecta con el lado del progreso, ¿verdad? La parte blanca conecta con el lado del progreso, el empuje, del gran emprendimiento, y el pedazo indígena conecta con aquello que es como una especie de lastre del pasado, ¿verdad? Que está ahí, que no tenemos más que lidiar con ellos, pero que sabemos que nos empuja para atrás, ¿verdad? Como los aspectos positivos vienen del lado que nos conecta con Europa, los negativos vienen del lado que nos conecta con el mundo indígena, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las que fue tan importante también Costa Rica, y aquí queda numerado, y estas es como las razones por las que fueron tan importantes. Vasconcelos en la raza cósmica, me pregunta Chris. Vasconcelos está en el puro límite, en el puro límite. Es como Enrique José Barona en Cuba. Es que hay algunos, el positivismo es curioso porque eh, como, dio como para todo, ¿verdad? Entonces, existe un positivismo latinoamericano muy racista, ¿verdad? Como el de Alcides Arguedas, es el boliviano. Eh, y existe también un positivismo latinoamericano que es casi jacobino, que es como el cubano, que es como Enrique José Barón, que son los que ya están en el puro límite. O sea, son la parte más tardía, digamos, del positivismo latinoamericano y ya derrapa como en la tradición como antiimperialista que se va a empezar a gestar en los años 20 en América Latina, ¿verdad? Que convencionalmente a eso le vamos a decir el arielismo, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar luego. En el caso de Costa Rica, eh, guardando las salvedades, eh, sería como la generación de Joaquín García Monge, que tiene muchos de los temas liberales todavía, pero ya no es solo eso, sino que es otra cosa. Entonces Vasconcelos estaría como ahí. Aunque sí Vasconcelos toma de los positivistas, Vasconcelos y José de Ingenieros, es el otro que es un buen ejemplo para eso, toma el tema de la jerarquización de las razas, ¿verdad? O sea, como una clasificación jerárquica de las razas. Y, pero esas razas están mezcladas, ¿verdad? Como en la idea de Vasconcelos de la raza cósmica. Entonces, cada una aporta distintas cosas, ¿verdad? Somos un poco una fusión de todo eso, pero hay una jerarquía interna, ¿verdad? De las razas, donde las cosas más malas normalmente vienen del lado que nos conecta con lo indígena. Entonces, ¿por qué el positivismo se vuelve tan importante? Primero, porque conecta funcionalmente con las aspiraciones y las demandas de las élites. Entonces, eso fue así, ¿no? Como el hambre y las ganas de comer juntas, ahí pegó, calzó perfecto. Y está asociado a que tenían que resolver problemas como una economía desquiciada, que en el caso de Costa Rica se resuelve con el café y con el enclave. La anarquía postindependentista, que tiene que ver con un reforzamiento de la idea de Costa Rica como no Centroamérica,
¿verdad? Como diferente de Centroamérica. Y por lo tanto la anarquía queda del lado de los centroamericanos, ¿verdad? Por eso es que la oposición entre Costa Rica orden, Nicaragua desorden es tan intuitiva, ¿verdad? Para los costarricenses. Hay hay una cosa que contaba Alexander Jiménez que a mí siempre me hizo gracia, siempre lo uso como este ejemplo de la fuerza que tiene esta imagen de Costa Rica como ejemplo del orden y Nicaragua como el ejemplo del desorden, porque desde el punto de vista racional es muy difícil explicar por qué Costa Rica y Nicaragua no son un solo país, ¿verdad? Porque la teoría filosófica de las naciones asume, la teoría romántica, ¿verdad? Asume que las razones para las que hay una nación es que hay un pasado común en forma de un lenguaje común, en forma de una religión común y en forma de como unos mitos nacionales comunes, ¿verdad? Que el caso típico es el francés, ¿verdad? Es la lengua francesa, la religión católica, y todo esto, la chanson de Roldán y el mito de Juana de Arco, ¿verdad? Y todo eso le da sentido a la nación francesa, ¿verdad? Mito en el sentido no riguroso del término, ¿verdad? La leyenda de Juana de Arco, ¿verdad? Y el problema es que los centroamericanos tenemos todo eso. Es decir, el Centroamérica tiene una historia común, ¿verdad? Que se traza más allá, más atrás de la colonia, inclusive, ¿verdad? Que es, en el norte es el pasado maya. Tienen un lenguaje común, todo el mundo habla español. Tiene una religión común, todos son católicos, apostólicos y romanos, que es la religión dominante de los centroamericanos. Tienen una cultura común porque comen lo mismo, no comen ni siquiera cosas distintas. La comida es extraordinariamente parecida, son variantes de arroz y frijoles cocinadas de distinta forma. Entonces es muy difícil explicar en qué consiste la diferencia, ¿verdad? Y Alexander Jiménez, cuando estaba haciendo un trabajo para el PNUD, me comentaba, que vamos a leer a Alexander luego, ¿verdad? Que para algunas personas la explicación que ellos tenían era que lo que pasaba es que los nicaragüenses eran más desordenados porque, por ejemplo, no hacían fila. Esa era la idea, ¿verdad? O sea, no respetaban las filas de los buses, ¿verdad? Y es muy vacilón, ¿verdad? Porque es una cosa, es como muy narcisismo la diferencia, ¿verdad? Es decir, somos tan parecidos que hay que encontrar cosas muy pequeñas como para poder diferenciarse. Pero también la que se elige para diferenciarse tiene que ver con el problema del orden, ¿verdad? Con una imagen que remite a que Costa Rica es una sociedad bien ordenada y el resto de Centroamérica no lo es. Y eso se ve como en la forma en la que se hacen las filas, ¿verdad? Es el último gran aporte a esa forma de teorizar lo ha dado un intelectual inesperado que es el alcalde de San Carlos, ¿verdad? Que durante la crisis, sobre todo cuando empezó, y que empezó en el norte, ¿verdad? La crisis de la peste, bueno, que no se ha detenido, sigue habiendo crisis en el norte, nada más que ya nadie le pone atención. Una de sus explicaciones de por qué las medidas sanitarias no podían servir es porque los nicaragüenses siempre viven en piña y comparten las cucharas, ¿verdad? En cambio, los costarricenses no. Eso está grabado, lo pueden buscar, está en las noticias, ¿verdad? Entonces, el último gran aporte a esta teoría de la diferencia viene del alcalde de San Carlos, pero tiene la misma lógica, ¿verdad? Quiere decir, hay algo que demuestra que nosotros somos gente ordenada y ellos no. El uso de las cucharas, la forma en la que se hace fila, la forma en la que te tiras en el sillón, ¿verdad? Pero tiene que ver con esto, es muy vacilón, ¿verdad? Es muy loco si uno se pone a analizarlo con detalle y es muy loco que tenga tanta adhesión, ¿verdad? Porque, digamos, para ustedes que son gente estudiada, ¿verdad? Pues van a decir, profe, lo que está contando usted es como muy tonto, ¿verdad? Pero ese tipo de razonamiento eh, tiene mucha adhesión, más de la que uno creería, digamos, en la forma en la que se explican las cosas, ¿verdad? Pero y eso viene de aquí.
tiene esta idea de la forma en la que se manifestó la idea de la anarquía post-independencia. La anarquía post-independencia se entendió como que el resto de Centroamérica es una sociedad que no es bien ordenada, está siempre como en una constante guerra contra sí mismo, ¿verdad? En cambio Costa Rica no. Eso históricamente es falso también, pero bueno, la ideología no tiene que ver. Y desde el lado nicaragüense, ¿qué se ha hecho? Eso es muy interesante, Ángelo, la pregunta sobre el lado nicaragüense. Depende del momento, pero uno de los mayores, como los recursos retóricos más utilizados por las élites nicaragüenses es el argumento del expansionismo costarricense. Muy interesante, ¿verdad? Que es la idea de que, ¿cómo decirlo? Como la teoría del sopilote, le podríamos llamar. Pues, saben que los sopilotes son carroñeros, ¿verdad? Y los sopilotes siempre están como haciendo nada, como tranquilos, esperando a que la presa se muera, básicamente. ¡Ali! Entonces hay una idea como que ¿me escuchan? Bueno. Sí, me escuchan. Bueno, hay una idea que el carácter pacífico de los costarricenses en realidad es como una actitud agazapada para aprovechar el momento para expandirse nacionalmente, porque siempre ha habido hubo una disputa desde muy temprano que tiene que ver con el carácter voluntario de la adhesión del partido de Nicoya a Costa Rica, ¿verdad? Que hay dudas de qué tan voluntario fue en realidad. Esa historia está en disputa. Y luego los problemas con la frontera, con el río San Juan, ¿verdad? Porque en realidad, y esto es históricamente cierto, después de la liberación de Centroamérica, después de que es derrotado Walker, las pretensiones reales de las élites costarricenses era llegar hasta el lago, ¿verdad? O sea, que la frontera llegara al lago. Pero no era viable eso y era una fuente de inestabilidad local y lo que se esperaba es que regresara a la estabilidad después de varios años de guerra que habían dejado a la nación desquiciada literalmente, sin economía y sin posibilidades de comerciar y sin nada. Entonces nada, se llegó a un arreglo ahí, pero siempre ha sido zona de disputa. Entonces siempre ha habido una idea como de un expansionismo unilateral de los costarricenses, ¿verdad? Que eso te mantiene hasta nuestros días. Pues el conflicto en Calero está leído en esos términos, ¿verdad? Pero ese es el que yo he visto que más se utiliza ideológicamente. La idea de una especie como de imperialismo costarricense, digamos, por decirlo de alguna forma. O de cuasi imperialismo costarricense. Creo que hay un libro de Víctor Hugo Acuña muy interesante que habla sobre la forma en la que fue explicada la guerra del 56 en Costa Rica, en Nicaragua y en Estados Unidos. Ok, el otro punto importante es que ya habíamos hablado, en realidad lo que nosotros le decimos lo que le decimos positivismo, en realidad es una desilusión del liberalismo, tal como se entendía en Europa, ¿verdad? El positivismo es posible justamente porque hay una desilusión total de lo que el liberalismo se supone que hacía, ¿verdad? Que esa desilusión ya está en los próceres de la independencia, ¿verdad? Ya está en Bolívar. En Bolívar es muy... ¿sí? ¿El positivismo no es ser positivo? No, no es ser positivo. Entonces, ¿por qué se llama positivismo? Oh, porque quiere decir que apoya los resultados positivos de la ciencia. Ah. Entonces, una gran cosa es, eso del liberalismo, no. Eso no pegó, no sirve, esa cosa de las repúblicas federales, no hay forma.
Eso que haya que andar votando siempre tampoco funciona mucho. Entonces, lo mejor son repúblicas fuertes. Es preferible una república ordenada y sin democracia que una república desordenada y con democracia. Y eso sigue hasta nuestros días, ¿verdad? Ese impulso a que es preferible el orden a la democracia sigue hasta nuestros días y eso no ha desaparecido, ¿verdad? Recientemente, por ejemplo, dos diputados, ¿verdad? El diputado Enrique Sánchez del Partido de Acción Ciudadana, el diputado Gustavo Viales de Liberación Nacional, sostenían que era preferible posponer las elecciones a discutir el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque es preferible una nación ordenada a una nación sin democracia o suspender momentáneamente la democracia a una nación con democracia pero en desorden. ¿Verdad? Esa forma de razonar no ha desaparecido de nuestras élites. Es más frecuente de lo que ustedes creen. Bueno, la idea obviamente del orden y progreso, que en el caso de Costa Rica tiene que ver con gobiernos estables, ¿verdad? Cuyo modelo va a ser el de toma de guardia, como modelo de gobierno de hombre fuerte. Y el progreso que está asociado a la conexión con el mercado mundial, el desarrollo de la economía cafetalera, la construcción de grandes proyectos de obras públicas, ¿verdad? Carreteras, escuelas, ¿verdad? Porque gobernar es poblar, básicamente. La ciencia y la técnica como un valor central, ¿verdad? La ciencia, la técnica, los oficios como valores centrales que tiene que defender la sociedad. Este es un punto que también yo creo que genera mucha confusión. En ese sentido, la educación laica es la lanza superestructural contra la iglesia, eso es verdad, digamos, todos los liberales son defensores acérrimos y sin condiciones de que la educación tiene que ser laica, ¿verdad? Que la iglesia no se tiene que meter en el sistema educativo. Y eso tiene que ver con una cosa que es un poco difícil de entender, que es la siguiente. En realidad, cuando Centroamérica se vuelve Centroamérica, solo hay dos instituciones que funcionan en todo el territorio, de punta a punta, de Guatemala a Cartago, que es la iglesia y el ejército. Las dos instituciones que hay son esas, ¿verdad? Morazán se va a apoyar en una, en el ejército, ¿verdad? Para intentar llevar adelante su proyecto. Los grupos más conservadores y más provincialistas y digamos más defensores de pequeñas unidades nacionales se van a apoyar en la iglesia, ¿verdad? Y entonces los liberales van a ver, en el caso de los centroamericanos, van a ver a la iglesia como la responsable del fracaso del unionismo centroamericano y la van a responsabilizar por eso, como Rufino Barrios es tal vez el principal ejemplo en Guatemala. Pero además, el problema es que, y esta es la parte más difícil de entender, entonces creo que hay que poner ahí atención a lo que voy a decir a continuación, que es el problema es que cuando usted está construyendo un Estado nacional, usted tiene que tener control del flujo de la información y del saber, ¿verdad? La idea esta del gobierno, ¿verdad? De la burocracia, de la gobernabilidad, no, gobernabilidad es la forma moderna, vamos, de la capacidad de ser gobierno, ¿verdad? Tiene que ver con con una capacidad de tener el conocimiento de las cosas y el control de las cosas, ¿verdad? Y el problema es que durante mucho tiempo los únicos que tenían control del saber y del flujo de las cosas era la iglesia. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas viven en Costa Rica? Por ejemplo. Porque, de verdad, el estado básico del estado es seguridad, territorio y población. Básico, ¿verdad? Seguridad puede ser porque tenés el ejército. Pero territorio, ahí está en disputa porque nunca se sabe muy bien dónde empieza Costa Rica, dónde empieza Nicaragua, dónde empieza Panamá, dónde termina Panamá. Eso no se termina de resolver hasta el siglo XX.
Y población, además, no sabes cuánta gente tenés. Porque la única forma de saber si alguien estaba nacido o no en Costa Rica era ver la fuente de los bautizos. Los que tenían el control del registro de cuánta población había en el país era la Iglesia Católica, porque la gente bautizaba a los hijos. Y entonces el registro lo llevaba a la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que hubiera sentido de una cosa que se llama el registro nacional, tenés que quitarle el control del registro de las personas a la iglesia, ¿verdad? Es el Estado el que tiene que registrar a las personas, no la iglesia. Profesor serio. Profesor serio. Sí. Papi es un profesor muy serio. Y claro, el problema de la iglesia es que, es una confesión religiosa, ¿verdad? Entonces registra a la gente de fe católica. Entonces, o una de dos, o te volvés católico, ¿verdad? Para poder registrarte, o no sos católico y no te registra nadie, ¿verdad? Entonces, literalmente no existís. Lo mismo con la muerte, lo mismo con los cementerios, ¿verdad? Uno de los grandes pulsos que van a llevar adelante los liberales con la iglesia es el proceso de laicización de los cementerios, ¿verdad? Porque la iglesia consideraba que en los cementerios solo se podían enterrar quienes tenían fe católica. Y un sector grande de los nuevos migrantes, de los migrantes que venían de Europa y que se terminaban transformando en parte de la élite nacional, no tenían fe católica, ¿verdad? Tenían fe protestante. Sobre todo la élite que venía de Alemania, ¿verdad? Entonces ahí hay un pulso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se puede enterrar la gente? ¿Verdad? El Estado puede tener lugares que son de ellos y solo de ellos para que la gente pueda ser enterrada sin importar su fe, ¿verdad? La iglesia dice no, se entierra la gente que es católica y si no es católica o que se convierta o que se convierta o bueno, buena suerte, ¿verdad? Entonces ahí hay un pulso y lo mismo con el saber formal, con el sistema educativo, ¿verdad? Todavía hasta bastante entrado los años 40, por ejemplo, en Guanacaste, que fue donde el Estado Nacional llegó más tarde, junto con Limón, era muy normal que los niños aprendieran a leer no en la escuela, sino en la cartilla. Es una especie de catecismo como simplificado que tiene la iglesia para enseñar catecismo, digamos, pero para aprender a leer también. Y eso todavía se usaba en los años 40. Entonces, esa es otra cosa, no. Los niños no aprenden a leer en la iglesia, los niños aprenden a leer en la escuela. Y aprenden a ser costarricenses, no a ser católicos. Entonces hay una disputa ahí, que es una disputa muy acre, que tiene que ver con que esta gente tenía clara que si el Estado no disputaba su lugar como institución central a la iglesia, nunca iba a poder ser viable, ¿verdad? Y necesitaban disputarle eso a la iglesia católica. Y además con la iglesia católica siempre hubo hasta después, hasta el siglo XX, una desconfianza que es de quién es la lealtad de la iglesia, ¿verdad? Porque uno olvida que la iglesia es como el INCAE, ¿verdad? Es decir, que tiene centros transnacionales en todas partes del mundo, ¿no? Entonces la duda es, bueno, está bien, señor cura, pero ¿usted a quién es leal, a Costa Rica o al Vaticano? Entonces, hasta que la iglesia no se declaró claramente, y que de hecho fue un acuerdo del Vaticano, claramente como una iglesia nacional y que respetaba las leyes de la nación, siempre hubo un conflicto, ¿verdad? Porque los liberales desconfiaban de la lealtad de la iglesia, desconfiaban de que si los ponían a elegir entre el Vaticano y la nación, ¿a quién le iban a hacer caso? ¿Verdad? Que es un problema, eso es explícito en la teoría política católica, ¿verdad? Se llama la teoría de las dos espadas, que es como la idea de que Dios en su infinita sabiduría le dio una espada al Papa y una espada al Rey para que cada quien en su esfera
llevar adelante, a su buen entender, las cosas de la ciudad y las cosas del alma, ¿verdad? Las cosas del mundo y las cosas del alma. Pero lo ideal es que el gobernante le haga caso al Papa. Digamos, la única forma en la que no hay conflicto político, digamos que la nación puede progresar, es un gobernante que no es el Papa, es decir, la Iglesia nunca ha estado a favor de la Iglesia católica, nunca ha estado a favor de una teocracia, no es, es el estilo de gobierno de ellos, pero el rey le tiene que hacer caso al Papa, tiene que ser un buen rey católico. Entonces, por eso el modelo de rey son los reyes católicos españoles. Es el modelo de buen gobierno. Y el problema es qué pasa si el gobernante no le hace caso al Vaticano, de quién es la lealtad de los fieles católicos. Entonces, un punto de disputa ahí. Y los liberales lo que dijeron es, bueno, vamos a hacer una apuesta, y esa apuesta le salió bien. Dice, vamos a renunciar a la universidad, vamos a cerrar la universidad, y nos vamos a concentrar todos los recursos en ganar la adhesión de la generación más joven. O sea, vamos a perder en calidad, en brillantez, digamos, en sofisticación intelectual, pero vamos a ganar en profundidad y en apego y en lealtad de la generación más joven. Entonces cierran la universidad, ¿verdad? Santo Tomás, y apuestan con todo a la educación pública de primaria y secundaria, ¿verdad? Que es el proyecto de Mauro Fernández, ¿verdad? Entonces Mauro Fernández no es solo como un señor bueno que quería que todos los costarricenses se educaran y aprendieran a leer y escribir, pero esa es la versión estándar de Mauro Fernández. Mauro Fernández estaba en una pelea a brazo partido contra la iglesia y hace una apuesta política, que es, vamos a perder la universidad, pero vamos a ganar la lealtad de la gente más joven y vamos con todo. Y bueno, ya, que haya que pagar lo que haya que pagar. Y le sale la apuesta, ¿verdad? Y expulsa a la iglesia del sistema educativo, ¿verdad? De la mayoría del sistema educativo. Y eso les gana la sustentación política y la hegemonía política y cultural por casi 80 años, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista de las apuestas políticas y culturales, es inteligente lo que hizo, ¿verdad? Muy arriesgado, que le podía haber salido mal, ¿verdad? Pero es inteligente. Entonces, la educación laica y la educación pública, y la educación pública en los primeros niveles, ¿verdad? Desde muy temprano, el énfasis está puesto en que la educación pública es para la escuela, para la primaria, ¿verdad? Lo del secundario siempre fue más difícil, era muy normal todavía, ha entrado los años 30, años 40, que la gente no terminaba el secundario, ¿verdad? El secundario siguió siendo una cosa muy de élite hasta los años 50. Que ya ahí hay una expansión masiva del sistema educativo secundario y ya incorpora muchísimo más gente. Pero todavía años 30 era raro. Si ustedes, en una novela canónica de la literatura costarricense, Marco Ramírez, ¿verdad? De Carlos Luis Fallas, Marco Ramírez llega hasta 8º grado, ¿verdad? Y ya, y luego se va a servir, ¿verdad? Eso, a veces uno, si el profe de español no se lo explica bien, uno dice, ay, pobrecito, ¿cómo va a abandonar el cole en 8º grado? Pero eran los años 30, ¿no? Es decir, era parte de las cosas que pasaban. No, digamos, no cae dentro de la definición de... O sea, el nivel de escolarización al que llega Marco Ramírez es más bien alto para la época, ¿verdad? No para la élite del país, pero para los sectores populares costarricenses era un nivel alto, ¿verdad? Era el nivel de un trabajador calificado. Y el paternalismo del saber, eso sí está claro, ¿verdad? Eso quiere, hay un elemento donde la ciencia y la técnica juega como un saber paternalista de arriba abajo, que tiene que ver con un dispositivo democrático, es decir, no estamos preparados para la democracia, eso de las elecciones generales, eso no, tiene que haber elección con doble vuelta o con voto censitario, porque si no la gente elige mal o elige peor, y mejor que no elija en realidad. ¿Verdad? Mejor si nosotros decidimos a quién le toca, que es muy normal en los gobernantes liberales. Muchos de los gobernantes liberales fueron designados, no fueron votados por nadie.
como Tomás Guardia, por ejemplo, como Alfredo González Flores, que también todo el mundo lo tiene dentro de los superhéroes, digamos, de la nación. Alfredo González Flores no lo votó nadie. Digamos, fue un acuerdo de élites el que lo puso ahí. Y por eso fue tan fácil derrocarlo luego. Y además hay un conocimiento que se irradia de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y que implica saberes de distinto tipo, científico, técnico, de salud, de historia, de literatura, de lenguaje, de gramática, que sobre todo es la educación pública la que transmite eso, y va a ir suprimiendo saberes que se consideran lastres para la nación, como la fe, por ejemplo, la religiosidad profunda, los conocimientos no científicos asociados a la medicina o a la ingeniería, la educación en casa, ¿verdad? Como una forma de educar a los niños. Y bueno, todo aquello que parezca una práctica plebeya, ¿verdad? Creo que me pasé, sí, 10 y 3. Me pasé de la hora del recreo. Sí, Hilary ya me está señalando que no, se me pasó el descanso. Son 10 y 3, entonces vamos a regresar a las 10 y 15, porque me pasé, entonces va con multa, para que puedan desayunar y saludar al perro y hacer jumping jacks. Bueno, entonces nos vemos a las 10 y 15. Y vamos a acelerar un poco. Entonces, el liberalismo, el positivismo costarricense, tiene una serie de características que, bueno, económicamente es el tránsito del mundo patriarcal al mundo capitalista. El estilo patriarcal se va a mantener, pero va a evolucionar hacia la figura del caudillo, que es la principal forma de vivir la cultura política en Costa Rica, ¿verdad? Va a inaugurar una cosa que va a desaparecer, que es la tradición clánica, ¿verdad? Es decir, en realidad el país durante este periodo está dominado por clanes familiares y esa forma de dominación tiene que ser racionalizada de alguna forma, para evitar que haya episodios de violencia como con la muerte del general Mora y de la muerte de Mora y Cañas, ¿verdad? Culturalmente es un proceso de retroceso de la iglesia, que este es el principal foco de enfrentamiento ideológico, político, cultural, estético, ¿verdad? A todo nivel ese enfrentamiento marca, y luego le da sentido a lo que vamos a considerar la primera polémica filosófica como tal en la historia del país, que adelantado, se los digo, es una polémica que en realidad todo el mundo la considera, o bueno, se le considera parte de la polémica literaria. Pero yo creo que es un error, porque en realidad es una polémica filosófica, que también cruza la literatura, que es la polémica sobre el lenguaje, ¿verdad? El imperialismo se vuelve un factor importante en este periodo, tanto como ataque, como enclave, ¿verdad? Hay un proceso de racionalización de la vida social, donde, a diferencia del mundo patriarcal, donde los hombres de negocios y los políticos profesionales son la misma persona, son el mismo individuo, ¿verdad? Uno de los elementos que introduce la generación del Olimpo es que claramente, y bueno, la generación del Olimpo y también el desarrollo de la banca nacional, banca nacional no en el sentido de banca nacionalizada, sino de bancos, la existencia de los bancos, que el primero es el Banco Anglo costarricense, se va a distinguir con más claridad quiénes son hombres de negocios y quiénes son políticos profesionales. Y los políticos profesionales en Costa Rica casi siempre van a ser abogados, periodistas o médicos, ¿verdad? Es como los oficios que más van a aportar a la vida política, y han marcado mucho esos oficios la forma en la que se entiende que es la vida civil, la vida política. Pero aquí empieza una racionalización, por eso es que los abogados y los periodistas son tan importantes para la generación esta, ¿no? Y son los que le dan sentido a las instituciones y a la ideología nacional, ¿verdad?
es decir, los temas básicos de las instituciones, los temas básicos de la ideología están a ellos. En mi entender, si solo leyéramos los textos del liberalismo, no terminamos de entender de qué va esta historia. Y es una dificultad que es transversal a la historia del pensamiento costarricense. Por ejemplo, si uno quiere terminar de entender de qué trata la tradición comunista latica, digamos, la tradición que representa Manuel Mora, uno no puede leerse solo los discursos de Manuel Mora. Digamos, si no lo complementa con las novelas sociales de los comunistas, no termina de entender de qué va la cosa, ¿verdad? Igual con Max Jiménez, ¿verdad? Si usted solo lee las candelillas de Max Jiménez y no se lee los poemas o los esperpentos, tampoco, ¿verdad? Hay una tendencia muy fuerte en nosotros, en nosotros quiero decir en la historia nacional, cultural, en la forma en la que se entiende el pensamiento costarricense, de hacer unas particiones arbitrarias sobre las obras de las personas. Por ejemplo, hay una tendencia a hacer una división arbitraria entre los ensayos de Yolanda Oriamuno y su obra estética, o entre los ensayos políticos de Eunice Odio y su obra estética. Y eso no es arbitrario, es absolutamente arbitrario, no tiene sentido, porque es la misma persona, ¿verdad? Y no hay nada en la obra de ellos que nos diga, hey, vieras que voy a escribir algo que es radicalmente distinto a lo que yo creo, pero lo voy a hacer solo por, no sé, por entretenimiento. Si hubiera una declaración de ese tipo, uno dice, bueno, está bien. Nadie hace eso, pero digamos que existiera. Pero es que no existe, ¿verdad? Es una sola obra, ¿verdad? Aquilo Echeverría está bien, es el poeta nacional. Es curioso porque Costa Rica, a diferencia de los otros países, no tiene un poeta nacional jurídicamente establecido, ¿verdad? Como en El Salvador, ¿verdad? Que el poeta nacional es Roque Alto. O José Hernández, que es el poeta nacional de Argentina, ¿verdad? No, jurídicamente establecido, no. Pero todo el mundo considera que el poeta nacional es Aquileo Echeverría, pero se le considera así porque la imagen del concho va a ser una imagen central en la ideología nacional, por eso, ¿verdad? Ahora, a mi entender, Aquileo Echeverría primero no solo fue un poeta, sino que también fue un hombre público, digamos, fue un diplomático, un político de carrera, participó de varios, de hecho de la firma del acuerdo limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua en 1887, está firmado por él. Fue embajador en Estados Unidos. La historia con la que se conoce con Rubén Darío es porque él se enlista para ir a combatir contra Rufino Barrios, contra el gobernante guatemalteco que quería unificar, digamos, militarmente Centroamérica, ¿verdad? Y él Aquileo Echeverría está en contra de eso, ¿verdad? Y ahí es que se conoce con Rubén Darío. Entonces, está bien, es un poeta, pero también es un hombre racional, quiero decir, también es un hombre cuya obra está dentro de la tradición racional de lo que la filosofía implica, ¿verdad? Con objetivos, con explicaciones, con fundamentaciones, ¿verdad? No es como que haya dos cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que los cuadros de costumbres y las poesías son una fuente inestimable de información y de meditación sobre las características del pensamiento de los positivistas, tan importante como los textos racionales públicos. Y en el caso de Aquileo Echeverría hay 4 obras que son particularmente importantes para quienes estudiamos filosofía. Las concherías, que son las que siempre me cayeron mal a mí y luego entendí por qué es que eran tan importantes. La firmita, que por mucho para mí es la más importante de las obras de él, en contra de lo que siempre se dice. 4 filazos, que es muy interesante también, y tal vez es la llave
de entender qué era lo que él estaba haciendo. Y la vela de un angelito porque es un gran texto de lucha ideológica. Un gran texto de lucha ideológica. Entonces, digamos, yo creo que no tendríamos que inclinarnos, aunque bueno, él tiene, o sea, Rubén Darío dice que es el poeta de Costa Rica. Y bueno, eso es un nivel o sea, eso es un nivel de padrinazgo difícil de superar, ¿verdad? Pero digamos, no creo que tendríamos que acercarnos tanto como por la belleza estética del poema, sino por lo que nos dice para el pensamiento, ¿verdad? Y fíjense que estos son dos cuadros, y aquí creo que podemos empezar a problematizar más. Esto que está aquí a la izquierda, déjenme usar aquí, a la izquierda, es la portada que construye Ana Griselda Hain, una pintora, para ilustrar las concherías. Para ilustrar las concherías. Y creo que esta autora, sin quererlo, probablemente por un gusto puramente estético, digamos, por un desafío de lo que implicaba esa pintura, captó y presentó de qué van realmente las concherías, ¿verdad? Cuatro filazos, ¿qué es? Cuatro filazos es un poema de Aquileo Echeverría, que ahora se los puedo mostrar, por ahí lo tengo, pero quería que viéramos primero la ilustración. Que muestra un duelo a machetazos entre dos campesinos. Eso es lo que muestra, ¿verdad? Y eso sin duda nos conectaría con lo que habíamos hablado antes, que es esta imagen de Goya. El duelo a garrotazos o las dos Españas, ¿verdad? Que ha sido leída siempre como una representación, digamos, de lo que el alma española es, ¿verdad? Que por algún lado representa como una división, ¿verdad? Entre dos almas, entre dos estilos de ser España, como una representación de los duelos fratricidas que ha tenido España a lo largo de su vida, y también una representación de la relación entre la naturaleza, esta naturaleza gigante, ¿verdad? Exuberante, enorme, determinante más bien es lo que quiero decir, y el carácter como salvaje, el temperamento salvaje, ¿verdad? El temperamento bárbaro de los españoles, ¿verdad? Tanto como para enfrentarse en un duelo a garrotazos, ¿verdad? Y este cuadro de Ana Griselda Hain me parece que es la representación desde el punto de vista de la pintura. Yo aquí pido disculpas, yo no tengo mucha cultura en pintura, no es mi fuerte. Digamos, digamos, mi mayor nivel de análisis es, me parece una buena pintura y me parece una mala pintura. Hasta ahí llega mi comprensión. Así que no me acusen con Pablo Hernández. Pero digamos, el cuadro me parece particularmente representativo porque cuando uno piensa en las concherías de Aquileo Echeverría, piensa en este campesino socarrón, inteligente, como pícaro, ¿verdad? Que es una especie, que es como el que ha sido más idealizado en la historia nacional sobre los campesinos son. Pero esta autora representa esta otra cosa, que también está en los poemas de Aquileo Echeverría, que es la brutalidad del medio social del que surge el liberalismo. Es decir, lo que está representado es un duelo a machetazo, un duelo a muerte entre dos campesinos, ¿verdad? Esta no es la imagen del concho. Y sin embargo, es parte de los poemas de Aquileo Echeverría, parte importante, que es menos conocido. Si quieren, ahora se los muestro. Porque si uno se toma la delicadeza no de repetir, digamos,
lo que la escuela le dice a uno o lo que, no sé, Canal 7 le dice a uno, Buen Día le dice a uno, y dice, bueno, voy a ir a leer, me voy a tomar la delicadeza de leer al poeta nacional, a ver qué es lo que tiene que decir, ¿verdad? Y lo que aparece es un mundo de violencia social apenas cubierta con un halo de racionalidad. Es lo que aparece, ¿verdad? Entonces, esto, 4 filazos, por ejemplo. Bueno, ahí aparece, el verso que me parece más interesante es esta. Dice, escogen para el combate la vega de los molinos y a la luna silenciosa tienen sola por testigo. No cruzan una palabra, eso es muy importante. No cruzan una palabra, no hablan, no dialogan, no conversan, ¿verdad? No hay acción comunicativa, diría Habermas en nuestra época, ¿verdad? No dialogan, el diálogo está roto. El diálogo es imposible, ¿verdad? Esto es muy vacilón porque esto es lo contrario de lo que los costarricenses creemos que somos, ¿verdad? Se supone que somos una sociedad de diálogo, de apertura, que siempre hay un diálogo primero, ¿verdad? Nuestro señor presidente dijo, recibimos 721 propuestas para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es una representación de una sociedad dialogante. Estos dos no, ¿verdad? No cruzan una palabra durante el camino. Cada cual piensa en la madre, en el padre, en el amigo, y los dos en la muchacha causadora de aquel cisco. Esto es muy importante, pues es un duelo a machetazos por una mujer, ¿verdad? Y dices, tristes son sus pensamientos, pero marchan decididos, porque los hombres valientes no suelen ser reflexivos. Dicen luego, me perdonas si te mato, está claro, y vos lo mismo. O si querés empecemos, Secundino. Secundino es un nombre que ustedes ya no oirán, es raro escuchar, pero es un típico nombre de campesino de la época. Siguen ahí, describen, tienen que leerse el poema entero, no se los voy a leer entero porque además yo soy malísimo leyendo versos, declamando, entonces ahí lo buscan de tarea. Dice, piensa en un instante en sus padres, en su adorada y en Cristo, y entra al reino de la muerte tan sereno, tan tranquilo, como en los brazos maternos se duerme el cándido niño. El sol de la mañanita alumbra su cuerpo frío, bebe la sangre roja que mano ha vertido para colorear sus mantos por los tiempos desteñidos. Eso es. Este poema no aparece. O sea, cuando los trabajadores del TEC les toca hacer, Aquileo Echeverría no es esta, la que representa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Aquileo Echeverría en realidad lo que hace dos cosas que son particularmente interesantes por las que hay que recordarlo a él, que es la siguiente. La primera es esta. Para que Costa Rica sea viable como nación, hay que ganar la lealtad de los sectores populares. La nación es una idea que se desparrama de arriba hacia abajo, ¿verdad? O sea, la nación primero es sobre todo una comunidad imaginada y una comunidad inventada por las élites culturales. Pero esa lealtad no está en los sectores populares. Los sectores populares son leales a la iglesia, ¿verdad? Eso son leales al marianismo católico, para ser preciso. Y la institución que es la portadora del marianismo católico es la iglesia. Entonces, los sectores populares tienen que ser simbólicamente incorporados en el mundo nacional. El mundo nacional tiene que tener un lugar para los que no son abogados, los que no son periodistas, los que no son escritores, ¿verdad? Los que no son sacerdotes, y él hace eso, ¿verdad? Yo siempre porque eso tal vez no sé, yo tuve una buena profesora de español, tal vez eso no me lo logró explicar bien. ¿Cuál es el nombre? Carolina, el poema se llama Cuatro Filazos, es el nombre del poema. Pero lo que hace él, o sea, yo leía la cosa y la traducción fonética de la forma en la que hablan los campesinos, yo no la entendía, a mí me parecía como que escribía mal, ¿verdad? O
y un poco chocaba, digamos, con esta fuerza, digamos, de la cultura urbana, de que una de las cosas que uno primero tiene que hacer es que tiene que aprender a hablar bien, ¿verdad? Y escribir bien. Y hay mucha presión en el sistema escolar por eso, porque no hable bien y escriba bien, ¿verdad? Y, eh, eso tiene un rasgo de clase muy fuerte, ¿verdad? Si alguno de ustedes viene de zonas campesinas, digamos, si su familia viene de zonas campesinas, una de las cosas que más las profesoras los van a presionar a ustedes es que no digan aiga, porque eso es un signo de que vienen de otro lado, ¿verdad? Y los presionan mucho, ¿no? Y hasta que lo dejan de decir. Y entonces yo no terminaba de entender qué es. Aquileo Echeverría es uno de los grandes poetas que tiene este país, escribe súper bien, casi tan bien como Darío, no tan bien como Darío, pero casi tan bien como Darío. Pero él, ¿para qué escribe lo que escribe? Porque escribe de esa forma para que los campesinos costarricenses escuchen que quien está hablando son ellos mismos. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Y escribe de esa forma y hace estas historias para que la gente no ilustrada, digamos, las personas de los sectores populares, la gente del común, sepan que hay un lugar simbólico para ellos en ese proyecto nacional, que está incorporado dentro del proyecto nacional, tal como son, ¿verdad? Esa es la primera cosa y eso es muy inteligente de parte de él, muy, 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 muy inteligente. Digamos, ese uso, y tiene que ver con, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la polémica sobre el lenguaje. Digamos, Rubén Darío era modernista desde el punto de vista literario y aquí hay modernistas, ¿verdad? Es decir, si ustedes leen a Ricardo Fernández Guardia, por ejemplo, la idea de lo que él tiene, y Teodorico Quiroz, Yoyo Quiroz, la idea de ellos es que la literatura nacional tiene que ser bella, sobre todo, y tiene que imitar la forma de la belleza que viene de la tradición griega, ¿verdad? Y en eso, digamos, el modelo sería Darío, de hecho, que escribe de esa forma. Y es verdad que son versos muy bellos. Pero aquí lo Echeverría tiene otra idea. La apuesta de él es por construir una literatura nacional. Y para incorporar eso tiene que incorporarse la forma de hablar de los campesinos. Porque esa es la forma en la que vamos a terminar de ganar la lealtad simbólica de los sectores populares. Y eso es muy inteligente, ¿verdad? Ojo ahí, ojo ahí. Eso es lo primero. Porque si no, la nación no es viable, ¿verdad? Pero ojo ahí porque es una especie de transacción simbólica, que esta es la parte más difícil. Quedan incorporados a la nación, queda incorporada su forma de hablar. Esa es la forma en la que hablan los costarricenses, dice Rubén Darío. Eso es muy importante, porque la forma en la que hablan los costarricenses es porque hay una cosa que se llama Costa Rica y que es viable como nación. Y es que así hablan los costarricenses, ¿verdad? Entonces es muy importante y por eso es esa transcripción fonética del español. No escribe bien el español, habla como los conchos hablan el español, ¿se entiende? Y los conchos no son el Olimpo, son los conchos, son los campesinos, ¿verdad? Pero hay mucho de ingeniería social también y de lucha ideológica en él, es muy inteligente. ¿Por qué? Porque aparecen los sectores populares tal cual son, pero de sus poesías también podemos deducir cómo no deberían ser. Justamente como está en un proyecto de ingeniería social, de transformación de la nación, de hacer viable la nación, en la poesía de Aquileo Echeverría se ven muchos de los rasgos más indeseados de los sectores populares, sobre los rasgos sobre los que hay que trabajar desde el punto de vista institucional, que las instituciones deberían concentrarse para que eso no sea así. El duelo de machetazos no es una celebración de la vida campesina, ni nada parecido, sino es un señalamiento de, con esos comportamientos, la nación es inviable. No puede ser que la gente se agarre a machetazos porque les gusta la misma mujer. Eso no es viable. Tiene que haber algo que evite eso, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Eso es la opinión pública,
la escritura de artículos, la polémica desde el punto de vista de la opinión pública, ¿verdad? El discurso razonado. O sea, eso es lo que tiene que ver. Él es un periodista. ¿Qué es lo contrario de ese comportamiento? Del comportamiento del duelo a machetazos. Intentar convencer a través de la intervención en la opinión pública. ¿Qué es lo que hace aquí la Echeverría? A través de artículos de periódicos, a través de artículos de opinión, a través de convencimiento institucional. Entonces, es un retrato donde los conchos se pueden reconocer porque hablan como ellos, pero también es un santo y una seña para la élite, diciéndole, vea, este es el material humano con el que contamos, y con eso es que vamos a tener que construir una nación. Y hay que hacer algo sobre esos comportamientos, porque no son viables. Porque los hombres tienen que ser valientes, pero tienen que ser reflexivos. No puede ser que se agarren a machetazos, por eso. ¿No? Y fíjense en esta otra, ¿verdad? Y aquí esto, piensa en un instante en sus padres y en su adorada y en Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Esta gente sigue siendo católica y no olviden eso. O sea, la iglesia sigue siendo la forma en la que ellos entienden el mundo. La religiosidad, esta es la forma en la que siguen entendiendo el mundo. Y hasta que nosotros no tengamos una lealtad similar a la lealtad esta que tienen ellos con la iglesia, no habremos terminado de triunfar. Es muy inteligente lo que está haciendo. Muy, muy, muy inteligente. Porque es una incorporación y es una crítica simultáneamente, pero en forma de poesía. Que eso es más difícil de hacer que en un artículo de opinión, ¿verdad? Alguien me escribió en el chat, pero no lo puedo ver. Bueno. No les quita lo valientes, sino los reflexivos. Sí, digamos, esa idea del hombre valiente, eso no va a desaparecer en Costa Rica, eso sigue existiendo, ¿verdad? Que es muy, y pues muy machista, ¿no? Obviamente. Pero eso no va a desaparecer. Y fíjense, esta es la otra, que es la vela de un angelito, que dice que esta es una expresión muy antigua. El angelito es un niño que muere recién nacido. Es el angelito, ¿verdad? Dice, libre la sala de estorbos, puesta en un rincón la mesa, donde encaja destapada duerme el ángel que se vela, ¿no? Y lo que describe es el comportamiento de los conchos durante el entierro, ¿no? Ahí sigue, es todo súper dramático y súper triste. Y aquí está, la otra cosa que me parece interesante. El padre con una soca de más allá de la cuenta, suelta un rosario de verbos y razonadas tremendas, diciendo que aquí no hay hombres que se paren, que son hembras, que el que quiera probarlo que se salga a la tranquera, para arriarle 4 planazos. Un planazo es cuando se pega con la parte plana del machete, no con el filo, ¿verdad? Y hacerle ver las estrellas. La gentil aurora pone fin con su luz a la fiesta y el niño en la caja blanca se llevan para la aldea donde les aguarda el regazo cariñoso de la tierra. Entonces, aquí este cuadro es muy interesante porque muestra la lealtad, digamos, la profundidad que tiene todavía la adhesión de los sectores populares a la cultura religiosa, ¿verdad? La vela de un angelito es una celebración religiosa. Muestra el comportamiento de los conchos en medio de la vela, que es una mezcla, es una representación bastante bárbara, ¿verdad? Es una mezcla como de alegría, con tristeza, con alcohol, con la cosa termina a machetazos, bueno, no machetazos, a planazos con el papá, ¿verdad? Que es cuando, o sea, no es mortal, pero igual duele. O sea, el papá termina peleándose ahí con él, en medio de la vela de su hijo, ¿verdad? Su hijo recién nacido, ¿verdad? No bautizado, por eso es que es un angelito. Y ese comportamiento también es muy interesante. Yo lo que les iba a señalar, y que me parece por eso que, digamos, mi idea es que el curso pudiera ayudar, digamos,
a romper un poco la leyenda que hay en relación a Aquilo Echeverría, hay una razón por la que el poema que más se representa es Mercando Leña. Es porque es el más asimilable, es el menos ácido, ¿verdad? Igual Mercando Leña es muy ácido. Pero estos son más difíciles de asimilar para la ideología oficial. ¿Por qué? Porque muestra a los conchos, no es mentira que es una versión idealizada, ¿verdad? O sea, los muestra en sus costumbres, en las costumbres más desagradables, de hecho, pero también los muestra como gente, qué sé yo, inteligente, con un tipo de inteligencia especial, ¿verdad? Que es el pícaro, ¿verdad? Que eso es lo que va a quedar un poco trazado como forma de la inteligencia campesina, pero también que tiene una serie de costumbres que si los liberales quieren realmente hacer lo que se supone que tienen que hacer, tienen que transformarlos, ¿verdad? Tienen que transformar esa adhesión a la religiosidad católica. Tienen que transformar y esto es la otra cosa muy importante, el comportamiento apasionado. Porque ¿por qué el duelo termina a machetazos? Por la pasión, por no hablar, ¿verdad? Entonces, si no hay forma de domeñar esa pasión, las cosas terminan a machetazos, ¿verdad? Con mucha facilidad. Y yo no sé si lo notaron, esta es otra cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque aparece muy temprano. O sea, yo les había dicho que en la historia del pensamiento costarricense hay cosas que aparecen y, o sea, no parecen muy importantes, pero aparecen tantas veces, en tantas ocasiones, de tantas formas, que uno dice, aquí hay algo raro, ¿por qué hablan tanto de esto si esto no parece ser importante? Y desde muy temprano, yo no sé si lo notaron, la responsabilidad de que la vela del angelito termine como termina es el alcohol, ¿verdad? Entonces, la relación alcohol, pasión, política, racionalidad, es una cosa que se ha trabajado mucho desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Eso es muy llamativo, muy llamativo. ¿Por qué? Porque ese problema se mantiene hasta nuestros días, es muy vacilón. O sea, es un problema que no se termina de resolver dentro del país, porque tiene que ver con esta conexión que se hace entre alcohol y desborde de las pasiones, ¿verdad? Y como el desborde de las pasiones es negativa, entonces hay un problema con el alcohol. Pero también, si usted ocupa que las pasiones se desborden, necesita el alcohol para que se activen, ¿verdad? Eso es particularmente llamativo como opera durante la guerra civil, durante la guerra del 48, porque la mayoría de hechos de violencia política están asociados al consumo morboso del alcohol. O sea, hay una relación ahí. Y ¿cómo decirlo? La masculinidad tóxica, dirían las feministas contemporáneas, está asociado a este comportamiento vinculado al alcohol, ¿verdad? Es decir, para que el duelo machetazo funcione y para que el papá termine retando a los miembros, a los comensales de la vela de su hijo a un duelo a planazos, tiene que ver con el alcohol. Y es muy vacilón porque desde muy temprano, una de las primeras cosas que hace el Estado Nacional costarricense es intentar controlar el alcohol. Una de las primeras cosas que se nacionalizan en el país es la venta de alcohol. Y una de las cosas, lo verán, es una cosa transversal, es muy rara. Una de las cosas transversales que ha hecho el Estado Nacional hasta nuestros días es la persecución del alcohol ilegal, de la saca de guaro, dicen los costarricenses, ¿verdad? Y van a ver que aparece en todas las novelas, es muy vacilón. Aparece en Carlos Luis Fallas, aparece en Juan Varela, aparece en Aquilo Echeverría, aparece en Fabián Dobles,
Eso es transversal, aparece por todos lados, ¿no? Es espectacular. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con esta, pareciera que, tiene que ver con el uso social del alcohol en la vida nacional, ¿verdad? Que tiene que ver con la conexión entre el uso morboso del alcohol y el desborde de las pasiones que eventualmente lleva a distintas formas de violencia, ¿verdad? Hacia formas de violencia política, ¿verdad? Y sirve como una especie de legitimación. Es raro. Y eso desde muy temprano estuvo dentro de los liberales visto como un problema, ¿verdad? Porque los liberales son los grandes arquitectos de la idea de que las pasiones tienen que ser controladas. Y las pasiones de los sectores populares tienen que ser más controladas todavía. ¿Por qué? Porque si no se agarran a machetazos por una mujer. Y ese comportamiento no es aceptable, no es racional, ¿verdad? No es productivo, digamos. Eso no le sirve al orden y al progreso nacional. Entonces tiene que haber comportamientos racionales en relación con eso. Y eso tiene que ser racionalizado, controlado, administrado, ¿verdad? Para que no se desborde. Eso aparece en Aquileo Echeverría y van a ver que sigue apareciendo hasta los años 50. Y sigue siendo un problema en el país. Por eso es, yo no sé si lo han pensado, es muy llamativo. ¿Por qué durante mucho tiempo las elecciones nacionales tuvieron ley seca? Y la razón era porque todo el mundo consideraba que mezclar elecciones y alcohol iba a terminar en violencia política. Ese es el tipo de sociabilidad. En el mismo país donde se supone que las instituciones democráticas son sólidas. Pues aquí la imagen aparece quebrada, finalmente, ¿verdad? La imagen del país de paz, de la sociabilidad pacífica, del país del diálogo, de todos estos santos y señas nacionalistas con los que hemos sido educados y que todos lo reconocemos y que todos los identificamos perfectamente. No hay que ser, ¿no?, un genio, no hay que ser de estudiar ciencia de cohetes como para identificarlos. Aparecen más problematizados aquí, ¿verdad? Yo creo que una de las razones por las que estos poemas de Aquileo Echeverría son muchísimo menos conocidos, ¿verdad? Y con La Firmita lo vamos a ver más, pero La Firmita es extraordinaria. La Firmita es una radiografía de la sociabilidad política costarricense, ¿verdad? Es porque son muy poco asimilables. Digamos, si uno se pone a meditar sobre qué es lo que le están diciendo a uno, qué es lo que le permiten ver, son imágenes que están a contramano de los mitos nacionales, ¿verdad? Entonces, por eso de Aquileo Echeverría no es todo lo que pasó a la historia nacional. De Aquileo Echeverría pasó el concho en su versión como socarrona y pícara, ¿verdad? Pero en una versión muy idealizada, que la primera que contribuyó en ese pilar, luego lo vamos a discutir más, fue Carmen Lira, ¿verdad? Cuando construyó Tío Conejo, que es también la imagen así como del campesino pícaro, como el campesino vivo, ¿verdad? Y ya en nuestros días, esa imagen, la imagen del pícaro, la imagen del vivo, conectó con una cierta forma de vivir la política, con una cierta forma del paternalismo y del patrimonialismo político, del que José Figueres de Ferrer, el viejo, es la principal representación. Y ya en nuestra época conecta con la idea, digamos, con la sociabilidad egoísta, digamos, del neoliberalismo contemporáneo, ¿verdad? Con la idea esta de primero mis dientes, después mis parientes, ¿verdad? En esta vida hay que ser vivo y esta cosa, ¿verdad? Por eso es que la imagen, digamos, por eso es que nosotros tenemos esta imagen idealizada del campesino ya en la época del neoliberalismo, que es como, ¿cómo se llama? Esto que hace la media docena. Michael Jordan y estas representaciones cinematográficas, ¿verdad? Todo el asunto es que el mae en realidad es un vivo, ¿verdad? Que es como un pícaro, es como de estas inteligencias
O sea, que no son inteligencias ilustradas, educadas, digamos, sino que son como eso, como vivos, ¿verdad? Pero, ojo ahí, si ustedes vuelven a leer con detenimiento las concherías, eso es mal visto por Aquilo Echeverría. No es un elogio de ese tipo de inteligencia. De hecho, es un problema, ¿verdad? Porque el campesino lo que dice es, al final del poema, lo que dice es que me lleve el patas el día que vuelva a tratar con viejas. Es lo que, así termina el poema, ¿verdad? Está todo el duelo, que es la parte más celebratoria, el duelo como lingüístico con la señora, ¿verdad? Que, hola, señor José María, traiga la leña, Pavela, todo esto, ¿verdad? Todo ese duelo es como muy vacilón, ¿verdad? Porque es como, es un regateo, ¿verdad? Un regateo campesino, que eso es muy normal en todo lado, ¿verdad? En Centroamérica, toda esa cosa de regatear el producto. Pero al final, el campesino, el que está mercando leña, el comerciante, dice, no, yo prefiero muerto antes de que esto siga siendo así. Es un alegato en contra de esa forma de comerciar, ¿verdad? Es una forma de comerciar irracional. Digamos, los verdaderos comerciantes no regatean, no negocian así, ¿verdad? Es un alegato liberal, en el fondo. Es un alegato por racionalizar el comercio de otra forma. Ustedes no le regatean a la Universal, no le regatean a Walmart, ni a Más por Menos, ¿verdad? Entonces, el regateo solo puede ser posible en las pequeñas formas de propiedad, ¿verdad? En las formas muy, muy poco puras, digamos, del capitalismo moderno, ¿verdad? Y eso no es un halago de Aquileo Echeverría, es una crítica, ¿verdad? Digamos, es una crítica a esa forma de comerciar. Y la tradición lo ha leído como que es un halago, como que es qué sé yo, un canto. Uy, ya son las 5, ¿qué hora es? Hey, yo tengo otra clase. Vamos a cortar abruptamente. Bueno, quedaron varias cosas ahí en el chat que no pudimos hablar, pero tal vez la próxima clase empezamos como con las dudas de lo que haya aquí en la Echeverría y, y, y ya, y voy a cortar abruptamente, discúlpenme la mala educación, pero ya tengo la otra clase.